Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a ver Doppler hepático, que les comentaba que esta semana ya vamos a ver todo Doppler para ver si ya terminamos esta semana y la otra semana sería ya el examen. Ahí vamos viendo cómo vamos. Hoy vamos a ver Doppler hepático, lo normal. Mañana vamos a ver patología y de ahí Doppler de miembros superiores e inferiores. Bueno, ya hemos esperado. Vamos a empezar la clase ya. Ayúdame, por favor. No puedo compartir las diapositivas. Espérenme un ratito ya. El paciente se lo hacen de cúbito supino y pues nosotros tenemos como siempre en abdomen vamos a utilizar el transductor convexo de 3 a 5 megahertz. Entonces va a depender del vaso, del tamaño del hígado y del paciente, pues recordemos que siempre van a haber diferentes contexturas en los pacientes. Entonces si tenemos un paciente delgado, tal vez se nos haga un poquito más fácil realizar el examen a un paciente con una poquito o con más grasita abdominal, entonces se nos va a hacer un poco más complicado. Pero los abordajes que nosotros normalmente utilizamos, como les dije, siempre el paciente en decúbito supino, entonces vamos a utilizar un transabdominal, incluso puede estar en decúbito lateral izquierdo, observar por el lado derecho. Entonces vamos a ver el transabdominal, intercostal y subcostal, las partes que nosotros podemos ver con el transductor. Entonces, en transabdominal vamos a ver el lóbulo izquierdo, vamos a ver la porta izquierda y la vena suprahepática izquierda. En intercostal vamos a ver el porta hepatis, que estaba conformado por la porta, la arteria hepática principal, y vamos a ver sus ramas derecha e izquierda, y la vena suprahepática derecha y media. Y en su costal, lóbulo derecho, vamos a ver la vena suprahepática y su llegada a la vena cava inferior, y la bifurcación portal, que si se acuerdan cuando hacíamos segmentación hepática teníamos la bifurcación y la porta se dividía como en una H, una derecha y una izquierda. Ya, entonces más o menos ese es el abordaje y cómo tenemos que tenerle al paciente primero. Entonces, como les dije, primero vamos a ver el hígado, vamos a ver el tamaño, la morfología, qué textura tiene, qué ecogenicidad tiene, así no también vamos a ver el vaso, medir todo, ver la ecogenicidad, medir volumen y después nos vamos ya a centrar en los vasos. Como les dije, el transductor es de 2 a 5 megahertz.
Las ventanas podemos utilizar la subcostal, intercostal con paciente en decúbito dorsal y en lateral izquierdo, y se evalúa durante la respiración. No tenemos que decirle que respire profundo o que mantenga una inspiración como normalmente se hace en la ecografía abdominal. En este caso no, porque si nosotros le hacemos hacer unas inspiraciones profundas y en ese caso hacemos el examen, nos va a variar las velocidades. Entonces no van a ser fiables. Entonces siempre el paciente está respirando y nosotros hacemos el estudio. Como en todos los exámenes de Doppler que vamos a realizar, vamos a utilizar un ángulo que es menos de 60 grados. Entonces, si nosotros colocamos un ángulo más de 60 grados, lo que va a hacer es que no nos va a dar una velocidad real. Entonces, los datos se van a hacer alterados. Entonces, siempre un ángulo menor de 60. Y pues nosotros utilizamos el Doppler espectral siempre para ver la morfología de la onda del vaso. Entonces, siempre en Doppler nosotros vamos a utilizar primero la escala gris, que es la escala normal que nosotros realizamos. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver el tamaño del vaso, las paredes del vaso, el contenido del vaso y las estructuras adyacentes. Siempre primero en las escalas de grises. Después vamos a ver el Doppler color. ¿Qué va a ver el Doppler color? El Doppler color lo que va a hacer es ver el flujo y la dirección del flujo, nada más, porque nosotros colocamos el Doppler color y vamos a tener esto, la dirección y el flujo que existe en el vaso. Y cuando nosotros ya utilizamos el Doppler espectral, en cambio con este ya vemos la morfología, como decía anterior, de la onda. Entonces ya vemos que si tiene velocidad, aceleración, cuál es el tiempo en que está. Entonces este espectral ya nos da algo más detallado del vaso que estamos observando, pero en sí nosotros tenemos que utilizar los tres para hacer una valoración correcta, porque puede ser que aquí tengo una plaquita y nosotros no la podamos, si nosotros damos directamente acá, se nos va a saltar, ¿no? Entonces siempre las tres formas de valoración. Entonces aquí vemos los componentes del Doppler espectral. Entonces, acá tenemos, en esta imagen, tenemos una imagen del Doppler color, ¿no es cierto? Aquí tenemos el vaso, se supone que solo le pusimos el Doppler color y tenemos el vaso. Y a este mismo vaso lo vamos a estudiar con el Doppler espectral. Y aquí le tenemos un aumento de este vasito en donde vemos cuáles son los componentes del Doppler espectral. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la dirección del ángulo en que está. Y esta es la dirección la dirección del vaso. Está en relación con el ángulo que está aquí. Entonces siempre este ángulo menor de 60 que decía. Aquí tenemos el volumen muestra, que siempre es en la parte media del vaso. Y entonces esas son las partes que nosotros utilizamos para poder. Así tenemos que poner en el vaso. Estas flechas grises son la dirección del flujo. Y nosotros si tenemos un vaso sanguíneo, por ejemplo ahora que vamos a ver la vena porta, la arteria hepática, primero lo ubicamos. Después ponemos el Doppler color y después ya ponemos el Doppler espectral. Entonces ahí, este Doppler espectral nos va a salir con este volumen muestra. Y de ahí colocamos el ángulo que sea menor de 60. Y de ahí nos va a salir esta onda. Ya. Entonces aquí vamos a ver las características de la forma de la onda. Entonces, bueno, eso es una imagen o una onda de una arteria, de cualquier arteria. Entonces, es esta imagen para ver cuáles son los componentes y para que entiendan en general, porque después vamos a caracterizar cada tipo de onda de los vasos hepáticos. Entonces, primero la onda en el Doppler espectral va a tener dirección. Entonces, miren esto, dirección, ¿qué es? Esta es la línea de base. Entonces, ¿qué quiere decir dirección? Que está hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a decir que es hacia arriba o hacia abajo de la línea de base. Velocidad, son cambios. Este aumenta y tenemos un cambio de velocidad. Entonces aquí también medimos la velocidad. Y la aceleración son los cambios de velocidad en relación a la línea de base. Aquí tenemos ya, entonces como sabemos más o menos cuáles son los tiempos, lo que era la dirección, la velocidad y la aceleración, ahora vamos a ver la dirección del flujo hepático.
Entonces vamos a ver que normalmente el flujo hepático es anterógrado. ¿Qué quiere decir anterógrado? Que está sobre la línea de base y que se está dirigiendo hacia el corazón. Entonces flujo en dirección del sistema circulatorio. Y retrógrado debajo de la línea de base y flujo en dirección inversa al sistema circulatorio. A diferencia de lo que decimos, flujo con respecto al transductor es rojo y cuando se aleja es azul. Pero esto más nos vamos a fijar en que sea anterógrado sobre la línea de base y retrógrado debajo de la línea de base, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Ya. Entonces tenemos la dirección, que es primero anterógrado y retrógrado, ya sabemos bien. Retrógrado, anterógrado y retrógrado. Y ahora vamos a ver la fasicidad. En cambio aquí la fasicidad se refiere a la forma que tiene la onda. Entonces, si vemos aquí en esas imágenes, vamos a entender más. Entonces, la forma de onda son las ondulaciones que podría tener de velocidad. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una onda afásica, en donde no tenemos ningún flujo, En esta no fásica sí tenemos flujo, pero sin cambios no hay cambios en la forma de la onda. Si vemos que solo el flujo ahí, pero no hay ningún cambio de velocidad. En baja fluctuación es que es fásica, tenemos igual, tenemos el flujo, pero con bajas velocidades. Entonces, si vemos, esto es característica de las venas, y pulsátil, en cambio, tienen alta fluctuación. Si nosotros vemos, ya cambian las velocidades. Esto es en las arterias. Entonces, siempre vamos, forma de la onda, afásica, no fásica, fásica y pulsátil. Esto es lo normal. Obviamente que una onda afásica no sería normal porque es que no tiene flujo, ni una no fásica. Pero esta fásica es de las venas y pulsátil de las arterias. Ahora vamos a ver la direccionalidad y cuantificación de la fase. Entonces aquí teníamos, ¿no es cierto?, que ya teníamos la fase, que recuerden que sin flujo, ¿no? Aquí no hay flujo y aquí sí hay flujo, pero sin movimiento. En cambio, aquí nosotros ya tenemos un movimiento, ¿no? Entonces tenemos una velocidad que es monofásica. Aquí tenemos, miren, tenemos una elevación y pasa otra vez la línea de base, tenemos una bifásica, aquí trifásica, 1, 2 y otra vez 3, trifásica, y pueden haber la tetrafásica, que es también en las venas suprahepáticas características, que tenemos 1, 2, 3 y 4. Y forman una onda. Entonces, esto ya es la dirección de la fase de las ondas en relación con la línea de base, según el número de veces que atraviesa la línea de base. Entonces, a eso me refiero con la monofásica, bifásica, trifásica o tetrafásica. Y en cambio aquí vamos a ver la cuantificación de la inflexión. En cambio, la inflexión también podemos ver, siempre son pares, es el número de veces que cambia la aceleración dentro de un ciclo de onda. Entonces, siempre dentro de un ciclo. Entonces, por ejemplo, dice, únicamente puede ser par, por eso son diinflexionales o tetrainflexionales. O en este caso que no tienen ninguna inflexión. Las formas de ondas sin inflexión son poco alentadoras y aquellas con 2 inflexiones son diinflexional y aquellas con 4 que son las tetrainflexionales. Entonces vemos 1, 2 y aquí en este caso que les decía que son 4. 1, 2, 3, 4. Aparte de lo que ya hemos visto, de las características de un vaso sanguíneo para poderlo caracterizar por el Doppler espectral, también tenemos la resistencia arterial. ¿Qué se refiere a la resistencia arterial? Nosotros normalmente tenemos todos los vasos sanguíneos o las arterias, ¿no es cierto? Las arterias, en donde esas arterias van a irrigar van a regar algunos órganos que necesitan más flujo sanguíneo y otras menos. Entonces, ahí el vaso se acomoda para permitir qué órgano tiene más flujo o no. Entonces, normalmente la arteria que va a ir a un órgano que necesita bastante flujo sanguíneo va a tener una baja resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir baja resistencia? Es que el flujo de la sangre puede ir nomás sin ningún inconveniente, porque no está haciendo la pared ninguna resistencia.
¿ya? Entonces, en estos, ¿cuáles son las arterias de baja resistencia? Que nosotros tenemos, lo clasificamos sacamos el índice de resistencia, que es de 0.5 a 0.7 es baja resistencia. ¿Y cuáles son esas arterias de baja resistencia? Son las arterias carótidas. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita mucho más flujo sanguíneo, ¿no? Las arterias hepáticas también, las arterias renales, las arterias testiculares. ¿Y cuáles son las arterias, en cambio, que tienen alta resistencia? ¿Qué quiere decir? Que sí le ponen un poco de resistencia al flujo de la sangre, porque no necesitan estos órganos no necesitan tanta sangre que existe. Entonces, normalmente el IR va a ser mayor de 0.7. ¿Cuáles son? La arteria carótida externa, las arterias de las extremidades y las arterias mesentéricas. O sea, ya tenemos en claro esto, que es el índice de resistencia. Entonces, normalmente al índice de resistencia lo podemos observar por lo que ahora los equipos, antes se sacaba esta fórmula para sacar el índice de resistencia, que sería la velocidad picosistólica sobre la diastólica y el IP, o la velocidad media en algunos casos, que normalmente se sacaba el índice de resistencia. Ahora los equipos de ahora ya normalmente cuando nosotros ponemos el Doppler, ellos nos calculan la velocidad picosistólica, la relación sístole-diástole, el índice de resistencia, entonces ya son más fáciles. Obviamente, teniendo todos los parámetros adecuados, nos va a salir un índice de resistencia adecuado. Esa es la forma que podemos con el equipo, pero nosotros solo viendo la forma de la onda ya podemos observar que si es de baja o alta resistencia. En este caso, vemos, ¿no es cierto?, el valle al final de la diástole, vemos que nosotros tenemos un aumento al final de la diástole. Entonces, esto quiere decir que hay mayor flujo acá y entonces quiere decir que es una arteria de baja resistencia. Y en cambio acá tenemos al final de la diástole un valle en donde tenemos, tenemos esta parte que se llama ensanchamiento, tenemos disminuido, son las arterias de alta resistencia. Esta es la valoración empírica o visual que le hacemos para valorar el IR. Y tenemos una valoración cuantitativa, el índice de resistencia, relación sístole-diástole y el índice de pulsatividad. Y cuando nosotros valoramos arterias hepáticas, vamos a utilizar el IR. ¿Ya? Entonces, esas son las características. ¿Ya? Entonces, ahora como ya tenemos eso, los antecedentes de eso, quiero que le pongan atención porque en realidad después vamos a hacer un resumen de todo, pero para que les quede claro. Ahora vamos a ver en cambio los patrones de flujo. Entonces, aquí tenemos tres tipos de patrones. ¿Por qué se van a dar? Normalmente el vaso, este es el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? El vaso sanguíneo tiene una velocidad diferente, tanto en la pared como en la parte central. Y esta se llama velocidad de arrastre. Y esto va a cambiar. Entonces, esto va a cambiar dependiendo del vaso sanguíneo en donde nosotros estemos estudiando. El que no tiene mucho cambio con la pared y con el centro del vaso es la aorta torácica, porque es una gran arteria en donde casi no vemos diferencias entre el flujo, entre la velocidad central y la velocidad de la pared. Entonces, es como dice, refiere la literatura que como si se dibujara el trazo con un lápiz. Y solo es así, no tenemos nada debajo ni nada. Entonces, esto es en la aorta. En otros vasos en otros que son vasos que son más pequeños, o vasos que son ya realmente medios, pequeños, o medianos o pequeños, ya vamos a tener un flujo laminar. Este flujo laminar quiere decir que ya tenemos un poco más de ensanchamiento acá, espectral, y quiere decir que la velocidad de la pared y la velocidad del flujo del centro ya va a estar un poco más aumentado y por eso nosotros vemos este cambio. Y en los casos en tenemos un flujo turbulento, es un flujo desorganizado. Esto pasa en vasos que son muy pequeños o en el caso de que tengamos nosotros una estenosis. Entonces, en este caso tenemos una estenosis, vemos el trazo y vemos todo este ensanchamiento. A esto se lo llama ensanchamiento espectral, que en la aorta no lo tenemos. ¿A qué se refiere
con la fisiología que les estoy diciendo a la velocidad de la pared en relación con la velocidad del centro, que no es igual en los vasos. ¿Cuáles son las causas de ese ensanchamiento espectral? Tenemos el volumen muestra, que están, tenemos tres partes. Una causa artificial, fisiológica y una patológica. Vamos por la artificial. ¿Cuándo voy a tener esas imágenes que son así como el ensanchamiento? Cuando tenemos un volumen muestra que no es adecuado, no lo cogimos adecuadamente dentro del vaso, o cuando aumentamos las ganancias. Fisiológico, cuando les decía que tenemos vasos pequeños normales en las arterias hepáticas, o un flujo turbulento que se da también en las bifurcaciones. Cuando nosotros justo tomamos la bifurcación de algún vaso, vamos a tener este flujo turbulento que es normal. Y cuando ya es patológico, cuando tenemos comprensión de los vasos. Entonces aquí tenemos un paciente con cirrosis que tenemos una comprensión en las venas hepáticas. O también flujo turbulento cuando tenemos un flujo que está después de la estenosis. Entonces, un pequeño resumen de todo para que nos quede claro que todo esto nosotros tenemos que ver en un Doppler hepático. Primero, la dirección de flujo, que era anterógrado y retrógrado. La fase, que era pulsátil, fásica, no fásica, afásica. Cuantificación de la fase, monofásica, bifásica, trifásica, tetrafásica. Cuantificación de la inflexión, aninflexiva, diinflexiva, tetrainflexiva. Y características adicionales que eran presencia o ausencia de ensanchamiento espectral y en las arterias el nivel de resistencia que era alto o bajo. Entonces, esas son las características que nos da y nosotros podemos caracterizar, decir, es una onda normal o es una onda patológica, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Mire, tenemos una arteria hepática, ya con todo lo que hemos visto. Esta arteria hepática, si yo les digo que clasifiquen, yo les voy a decir, verán, esta está sobre la línea de base, entonces es anterógrada, ¿no? Tiene cambios de velocidad, es pulsátil, pero solo tiene un cambio de velocidad, entonces es monofásico. Igual, sube, baja, diinflexional. Y tiene esta parte que se acuerdan que les decía que nosotros podíamos ver para ver la resistencia, tiene amplio en la diástole, al final de la diástole, entonces es una arteria de baja resistencia, es una arteria hepática, eso es lo normal en una arteria hepática. Ahora vamos a ver con una arteria carótida externa. Esta arteria carótida externa es anterógrada, pulsátil, monofásica, inflexiva y es de alta resistencia. Si observamos la diferencia entre final de la diástole, en esta y esta, tenemos disminución acá, entonces es una arteria de alta resistencia. Acá tenemos una arteria femoral. En cambio, esta arteria femoral ya cambia. Esta es anterógrada, es pulsátil, pero es trifásica. Si vemos, 1, 2, 3. Tiene 3 ondas que van cambiando o van pasando por la línea de base, entonces por eso es trifásica y es tetrainflexional. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Aquí vamos a ver la vena porta, también característica diferente la vena porta. Entonces, en este caso, la vena porta igual es anterógrada, fásica, ¿qué quiere decir fásica? Que sí tiene cambios de velocidad, monofásica, solo un cambio, y diinflexiva, 1, 2. Aquí está una vena hepática normal, esta vena hepática normal es anterógrada, es fásica, es bifásica y es tetrainflexional. Bifásica porque solo tiene dos partes que se pasan por la línea de base, 1, 2, y las demás están por debajo, entonces es bifásica y tetrainflexional. Y una vena hepática, vena hepática en cambio esto es lo normal, esto no, porque miren, aquí ya tiene otro cambio, entonces esta es una tetrafásica. Y aquí tenemos ya un poco de algunas que están de patología. Bueno, aquí tenemos igual una vena porta, pero es anterógrada, es ya pulsátil. Y si recuerdan que les decía que la vena porta en la imagen anterior no era pulsátil, era solo fásica.
Entonces aquí también tenemos otro ejemplo en donde es anterógrada, es pulsátil, bifásica, diinflexional tampoco, ya son alteraciones de la vena porta. Esta no tiene fasicidad, solo tiene el flujo, pero no tiene ningún cambio de dirección, es fásicas, es no fásicas, perdón. Y aquí tenemos una vena hepática también que tenemos anterógrada, es pulsátil, tetrafásica y tetrainflexional. Ya, entonces ya caracterizamos nosotros la onda, ¿no es cierto? Entonces ahora como ya caracterizamos la onda y ya sabemos cuáles son las características de la onda, vamos ya a saber cómo podemos ver la dinámica de flujo de la estenosis. Normalmente vemos nosotros en las arterias, vamos a ver que en algunos casos se pueden, la patología más frecuente en las arterias es las placas, la ateromatosis. Entonces son unas plaquitas que pueden estar dentro del vaso sanguíneo y lo que van a causar es disminución de la cantidad de flujo que pase por el vaso, ¿no es cierto? Entonces esto nos causa alteraciones. Normalmente aquí en esta imagen vamos a ver que tenemos. Antes tenemos cambios en la estenosis. Antes de la estenosis y después de la estenosis. Y también dentro de la estenosis. Entonces, si tenemos el vaso y ponemos el transductor aquí, hacemos un Doppler espectral, vamos a tener cambios. Si tenemos aquí, vamos a tener más cambios y posterior a la estenosis también vamos a ver cambios. Entonces, cuando veamos estenosis, tenemos que hacer todo este barrido. No solo tenemos que poner el transductor en la estenosis y ya terminó de hacer el estudio. No. Antes de la estenosis, durante la estenosis y después de la estenosis. Entonces, aquí tenemos signos de estenosis. Entonces, hay signos directos y signos indirectos. Entonces, estos signos directos son los que están dentro de la estenosis, que les decía. ¿Por qué me doy cuenta que yo, así tal vez, bueno, como siempre les dije, nosotros tenemos que ver el vaso tanto en el Doppler color, en el Doppler espectral y en escala de grises. Entonces, yo cuando veo en la escala de grises, yo voy a ver la placa, pero en el caso tal vez que, o sea, igual, veo la placa, pero también veo los cambios. Entonces, uno de los cambios importantes dentro de la estenosis es la velocidad picosistólica y diastólica que se va a aumentar. ¿Se acuerdan que esta sube? Esta es la velocidad picosistólica. Miren aquí, todo esto, todo lo que se mide de aquí a acá es la velocidad picosistólica, que aumenta en la estenosis, ¿ya? Y el ensanchamiento espectral debido a un flujo turbulento en la región postestenótica. Entonces, después, en la diástole, miren cómo tenemos este aumento, es un aumento del tamaño espectral, todo esto, entonces nos quiere decir que son cambios directos dentro de la estenosis. ¿Y cuáles son los signos indirectos? Que les decía que son antes de la estenosis y después. Entonces, antes el índice de resistencia es elevado debido a que la velocidad diastólica final es menor. Y después de la estenosis, el IR es bajo, después de la estenosis, porque la velocidad picosistólica disminuye. Normalmente a esto se refiere indirectos a lo que, no sé si aún han escuchado la famosa onda Tardus Parvus. ¿Qué quiere decir? Que como el flujo ya disminuyó en la estenosis, ya no va a llegar el mismo flujo al final de la diástole. Y entonces nosotros vamos a ver una onda disminuida. En la estenosis acelerada, perdón, en la estenosis aumentó la velocidad, como si estuviera esta onda así aumentada, y después de la estenosis, después de lo que está ya estenosado ahí, vamos a ver una onda, que es el Tardus Parvus, que es monofásica, y son características de estenosis. Esto es importantísimo porque esto vamos a ver en todas las Doppler de las arterias. Vamos a ver en cuando tenemos un trombo, cuando tenemos... Estos son los cambios que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta. Muy importante esto. Ya, entonces en este caso, miren, vemos unos ejemplos de unas imágenes aquí para que nos quede claro lo que les decía. Esto es un vaso normal. En un vaso normal, aquí es antes de la estenosis, en la estenosis y después. Entonces, aquí miren, tenemos la velocidad picosistólica, todo eso es la velocidad, todo eso es la velocidad era lo que aumenta de la línea de base, a cuánta velocidad sobre el tiempo está la onda.
Entonces, la velocidad pico sistólica. Y esto es diástole, sístole, diástole. Entonces, en normal, aquí vemos acá, pico sistólica, normal. De la diastólica también está normal. Y el IR, pues es normal, porque no vamos a tener ningún cambio en las ondas de resistencia. Aquí tenemos en la estenosis, antes de la estenosis. Entonces, aquí ya la velocidad de flujo va a, la velocidad pico sistólica va a incrementar, pero no tanto como en la estenosis, va a decrecer la de la diástole, el final de la diástole decrece, y el IR incrementa. En la estenosis, si ven aquí el piquito de la velocidad es mucho más alto, entonces, ¿qué les digo? Si aquí tenía, por ejemplo, unos 60 de velocidad, 60 centímetros, acá vamos a tener unos 180. Entonces, si esto medimos 180, ya nos llama la atención. Aquí solo estamos viendo la onda, pero normalmente cuando sacamos el Doppler espectral nos da la velocidad en números, ¿no? Entonces, aquí la velocidad pico sistólica se incrementa, la diastólica también se incrementa, y no hay cambios en el índice de resistencia. Y la onda después de la estenosis que les decía, que era la onda tardus parvus, aquí vamos a ver la velocidad pico sistólica disminuye totalmente, asimismo la onda de la diástole también disminuye y el índice de resistencia va a disminuir. Entonces, pues ya ahorita nos queda claro cómo son las ondas, cómo vemos en una estenosis, todo esto es un preámbulo para nosotros ver todas las ondas en el Doppler hepático. En el hígado, ¿se acuerdan que en anatomía decíamos que es un órgano que tiene doble irrigación? Entonces tenía por parte de las arterias hepáticas, de las venas hepáticas y la vena porta. La vena porta se une con las venas hepáticas en los sinusoides, pues, y las venas hepáticas van a la vena cava, ¿no? Y llega a la aurícula derecha. Empezamos por la arteria hepática. ¿Se acuerdan que la arteria hepática yo les decía que es una de las, bueno, es una de las arterias más fáciles de reconocer la onda cuando hacemos el Doppler portal? Entonces tenemos una arteria hepática con una forma de una onda pulsátil. El flujo siempre es anterógrado sobre, esta es la línea de base, es anterógrado sobre la línea de base. Tiene una baja resistencia por el flujo constante hacia el hígado. Recuerden que el hígado necesita mucho más flujo sanguíneo, entonces son vasos de baja resistencia, y el IR que nosotros normalmente tenemos que encontrar es de 0.5 a 0.7. Entonces, grabémonos esta imagen, porque esta es una onda normal de la arteria hepática. Entonces, esta arteria hepática va a cambiar, vamos a ver algunos cambios en la patología, y vamos a ver resistencia arterial hepática. ¿Qué quiere decir resistencia arterial hepática? Que va a disminuir, ¿se acuerdan que era un poco más aumentado como este? Pero vamos a tener estos cambios. ¿Por qué va a pasar este aumento de la resistencia en la arteria hepática? Y vamos a tener algunas causas. Entonces, vamos a tener que es patología, pues, patológicas y fisiológicas. ¿Por qué cuándo son patológicas? Cuando tenemos comprensión microvascular, tenemos una enfermedad crónica hepatocelular, congestión hepática venosa, congestión aguda, tenemos una congestión crónica con fibrosis, es una cirrosis cardíaca, vamos a tener también en trasplante y en otras enfermedades que también nos causan compresión de la arteria, de la arteria hepática. Y fisiológica podemos encontrar cuando después de comer, postpandrial o también en pacientes de edad avanzada. Pero normalmente nosotros no tenemos que encontrar la resistencia arterial elevada. También tenemos causas de disminución. Causas de disminución de la resistencia. Entonces, cuando disminuye, si vemos acá, va a disminuir el índice de resistencia, la resistencia que tiene la arteria normalmente. Entonces, ¿cuándo va a cambiar esto y va a disminuir la resistencia, que también es patológica? Cuando tenemos proximal a la arteria y distal. Entonces, si es proximal a la arteria, tenemos estenosis en trasplante, cuando hay una anastomosis y tenemos en trasplantes que hay estenosis, en enfermedad aterosclerótica, en síndrome de los ligamentos arcuatos también, y distales vamos a tener en los shunt vasculares, en cirrosis con hipertensión portal, cuando hay patología o hay algo o alguna causa iatrogénica o postraumática,
o en telangiectasias hereditarias, como es la enfermedad de Osler, la enfermedad de Weber-Rendum, el síndrome de Osler-Weber-Rendum. ¿Ya? Entonces, esas son las características cuando disminuye la resistencia. Eso es en cuanto a las arterias hepáticas. Entonces, las arterias hepáticas tenemos aumento de la resistencia y disminución de la resistencia, que es la patología. Ahora, si se acuerdan ustedes de la vena hepática, que cómo era la forma de la vena hepática, esta es una de las que tiene más onditas, como para que me puedan entender, un poco de más onditas. Entonces, esta es la que vamos a caracterizar cada tipo de onda, que significa cada una. Recuerden como si tuviéramos nosotros un electrocardiograma. En el electrocardiograma también nosotros vamos viendo cada cambio que tiene, que la onda P significa esto, que la onda, el QRS significa tal. Entonces, normalmente aquí también, en esta onda hepática también nosotros, en esa vena hepática también vamos a ver. La mayoría del flujo de la vena hepática es anterógrado. Los cambios de presión de la aurícula derecha van a ser transmitidos a las venas hepáticas. ¿Por qué? Porque normalmente todo lo que va de las venas hepáticas va a llegar, ¿no es cierto?, a la aurícula derecha. Y hay momentos de flujo retrógrados. ¿Ya? Entonces, aquí les decíamos que era una anterógrado, que era trifásica y tetrafásica, tetrainflexional. Entonces, aquí vamos a ver cada tipo de ondita. Bueno, aquí vemos una en un electrocardiograma, entonces más o menos así para que lo que tenemos sístole, diástole, y lo mismo en la vena hepática. Pero tenemos las diferentes ondas. Así son las ondas y así nosotros tenemos que ver en un Doppler espectral normal. Entonces tenemos una onda A sobre la línea de base que nos va a decir el aumento de la presión en la aurícula derecha al final de la diástole. ¿Qué quiere decir? Que nos hace referencia a una contracción auricular. Vamos a ver un flujo retrógrado de la vena hepática y es más ancha que la onda V. ¿Ya? Entonces, la onda A significa contracción auricular. Se contrae la aurícula y nosotros vemos esta onda. La onda S, en cambio, ya tenemos debajo, baja la onda, es una disminución de la presión en la aurícula derecha y en este caso la válvula tricúspide permanece cerrada y en cambio es cuando la aurícula derecha se va a llenar. Esta aurícula se llena y vamos a ver la onda S. Esta es la aurícula. Ya está. La onda V, tenemos acá la onda V, en cambio esta onda V nos hace referencia a cuando ya tenemos el aumento de la presión en la aurícula derecha, ya tenemos todo por el retorno venoso contra la válvula tricúspide, y aquí la onda V nos hace referencia a la apertura de la tricúspide. Y la onda D, en cambio, nos hace disminución de la presión de la aurícula derecha por el rápido llenado ventricular en la diástole, quiere decir que ya es la final de la diástole. Entonces, a la larga, nosotros tenemos que es contracción auricular, llenado auricular, apertura de la tricúspide y la diástole. ¿Ya? Entonces, estas son las ondas que nosotros vemos en las venas hepáticas. Entonces, si nosotros ya sabemos que qué pasa en todo el ciclo de la vena hepática, nosotros más o menos ya nos vamos a imaginar cuáles son las patologías, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Por ejemplo, si aquí falla el cierre, la apertura de la tricúspide, no se cierra adecuadamente, cuando ya tendría que cerrar para el final de la diástole, vamos a tener un cambio en la onda, ¿no? O problemas también en la contracción auricular o llenado, entonces ya vamos a tener cambios en la forma de la onda. Entonces, este flujo venoso hepático anormal, nosotros lo podemos tener por diferentes formas. Entonces, por diferentes patologías. Entonces, primero es el incremento de la pulsatibilidad, ¿ya? Otra, disminución de la pulsatibilidad y ensanchamiento espectral. Y el tercero es un hepático ausente o afásico. Entonces, ¿se acuerdan la forma de la onda que teníamos todo? Entonces ya. Cuando hay incremento de la pulsatividad, si vemos estas ondas están hacia y están, miren, con aumento de la pulsatividad, entonces esto es algo patológico. En estos casos, esas imágenes de Doppler espectral nos hacen referencia a una regurgitación tricuspidia. No se cierra adecuadamente la válvula,
entonces vamos a tener cambios. Y miren la onda V, ¿se acuerdan que la onda V solo tenía que llegar hasta acá? Y mire dónde la estamos viendo, casi igual que la onda A. Incluso la onda A la vemos mucho más, más alta que normalmente, y la onda S está bien pequeñita. Entonces ya vemos, solo viendo así nosotros ya sabemos que hay patología. ¿Cuáles son las causas del incremento de la pulsatibilidad? Son regurgitación tricuspidia, esto era insuficiencia cardíaca derecha, cirrosis, y cuando hay shunts arterioportal, y también en enfermedades como la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Entonces, en estos casos vamos a tener estos cambios de la pulsatibilidad, pero también vamos a tener disminución de la pulsatibilidad. Entonces, miren, aquí tenemos la línea de base y tenemos tanto la onda A, que es la única que está arriba, y tenemos los cambios. Miren, la onda S, la onda U, la onda V y la onda D muy baja. Entonces, tenemos toda disminución de la pulsatibilidad y aumento del ensanchamiento espectral. ¿Cuándo hay estos cambios de esto? ¿Cuáles son las patologías que me pueden cambiar la pulsatibilidad de la onda? Cuando tengo cirrosis, tengo trombosis de la vena hepática, el síndrome de Budd-Chiari, enfermedad venoclusiva hepática, obstrucción del flujo venoso y hepática por cualquier causa. ¿Por qué? Porque todos estos, si nos damos cuenta en el aumento de la pulsatibilidad era arriba, ya en la tricúspide, era en el corazón, ¿no? En cambio, todas estas enfermedades van a ser en el hígado. ¿Por qué? Porque van a disminuir el flujo que va a pasar, entonces vamos a tener estos cambios, ¿ya? Y pues aquí también, como les decía, vamos a ver los cambios en el esquema y ya en un Doppler espectral. Entonces, si vemos aquí, miren, la onda A es la única y cambian la onda S y la onda D. Acá miren como tenemos totalmente cambios de la onda S y la onda D. Y incluso aquí no tengo flujo, porque aquí, en este caso, ya hay una estenosis grave o un trombo que está ahí, entonces no está dejando pasar nada y tenemos un cambio de ya no tenemos flujo en este caso. Y vamos viendo los cambios de lo normal allá a lo más que esta estenosis. Y aquí, por último, tenemos de la vena hepática el flujo venoso hepático ausente o afásico. ¿Cuándo se da este flujo? En el síndrome de Budd-Chiari. El 25% se da a trombosis que puede ser primaria y secundaria. Mañana vamos a ver Budd-Chiari a más profundidad. Entonces, puede ser una causa para un flujo venoso ausente. Y vamos a ver que en sí, nosotros vemos la línea de base, nosotros hacemos el Doppler espectral, ponemos el Doppler espectral y nosotros no vemos ningún flujo acá, que dice que cuando nosotros, aparte de no ver el flujo ya en la vena hepática, en la vena suprahepática, también vamos a ver vasos colaterales hepáticos, porque recuerden que normalmente cuando hay una disminución de flujo en un órgano, estos van a buscar colaterales para que no haya tanto daño en el órgano. Ya. Ya. Y por último, vamos a ver que ya vimos la arteria hepática, la vena suprahepática y la vena porta. Entonces, pues la vena porta, que es por lo que más se envía un Doppler hepático, porque vamos a valorar la hipertensión portal, ¿no es cierto? Que todos hemos escuchado, que la hipertensión portal por aquí, que la hipertensión por acá. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ver nosotros en un Doppler espectral la vena porta? Entonces, primero, el flujo fisiológico de la vena porta es anterógrado sobre la línea de base, por encima de la línea de base. Y la velocidad de flujo es de 16 a 40. Esto es lo normal, que si nosotros ponemos en el flujo el del espectral en el vaso, vamos a tener, esto es lo normal. Si nosotros ya tenemos un cambio, vamos a decir pues, que ya está alterado, ¿no? Entonces, miren acá, tenemos el Doppler color, vemos ya la onda, el flujo de la vena porta, ponemos el Doppler espectral y miren cómo tenemos la forma. ¿Se acuerdan que era anterógrado, era monofásica? Entonces, todas las características de una vena porta.
Entonces, otra vez, para que nos quede claro, ¿cómo es el flujo? Es anterógrado y fásico. Una sola fase y es monofásico, ¿ya? Y la única de todos los vasos del cuerpo, es la único vaso en donde nosotros vamos a utilizar los términos hepatopeto y hepatofugo. Hepatopeto nosotros nos referimos a lo normal y hepatofugo a lo patológico. ¿Cuándo digo que es hepatopeto? Cuando nosotros tenemos un flujo anterógrado, miren. Hepatopeto anterógrado, hepatopeto anterógrado, pero en cambio esta onda está muy pulsátil, en cambio esta ya tiene una alteración. Y esta, en cambio, es la onda normal. Y hepatopeto, que es retrógrado. Eso es lo normal de la vena porta. Entonces, ahora, ¿cuándo está normal la vena porta? Cuando tengo un incremento de la pulsatividad, porque ella solo tiene una fase. Flujo venoso portal lento, flujo hepatofugo, que es retrógrado, y flujo venoso portal ausente, o afásico. Peto. Ya, entonces cuando tenemos incremento de la pulsatividad, entonces aquí tenemos, este es un ejemplo de una vena porta, estamos en vena porta, pero tenemos esta onda. Entonces, esta onda, ¿se acuerdan que si ustedes la ven solo así, sin saber qué es, podríamos decir que es de una arteria, ¿no? Pero normalmente esto es una patología de la vena porta, se hace un espectral en la vena porta y encontramos esto. Entonces, es el flujo patológico y puede ser secundario de transmisión anormal en la presión por parte de los sinusoides. Y porque recuerdan que yo les decía que dentro del hígado hay, cuando ya la vena porta se une con las venas hepáticas para llevar toda la sangre. Entonces puede haber por cuando está en los sinusoides. Y hay mayor diferencia entre la velocidad picosistólica y la diastólica final. ¿Cuáles son las causas de aumento del índice de pulsatividad? Van a ser regurgitación tricuspidia, insuficiencia cardíaca derecha, cirrosis, telangiectasia, hemorrágica hereditaria. Esas son las causas. ¿Por qué? Y si miran las causas, casi son las mismas que nos causaba en las venas suprahepáticas. Ahora, un flujo venoso portal lento. ¿Sí recuerdan cuánto les dije la velocidad de la porta? ¿Cuánto era? 16 a 40. Ya, entonces esa es la velocidad normal. Entonces miren, en este caso yo veo un flujo venoso portal lento, una velocidad menos de 16. Aquí miren, tengo la velocidad en 15 y esta que estará en unos 10, en unos 5, miren. La velocidad de esta es 0.0, sí, es como menos de 5. Entonces esto es un flujo lento que nos diagnóstico para hipertensión portal, ¿ya? También pues el otro, el flujo hepatofugo o retrógrado, que es el patológico, que les decía que es el normal. ¿Ya? Entonces aquí tengo este flujo, esa es la línea de base, y si nosotros vemos todo el flujo de la porta tenemos por debajo de la línea de base. Entonces, en dirección contraria, secundario, aumento de la presión distal, la onda está por debajo de la línea de base y este hallazgo es diagnóstico también de hipertensión portal. Luego mañana también vamos a ver hipertensión portal ya más detallada y vamos a ver todas las características. Y un flujo penoso portal ausente. Entonces, en este caso, vemos la línea de base y no tenemos ningún flujo. Entonces, aquí el flujo puede ser demasiado lento o no hay flujo directamente en la vena. En estas causas, ¿por qué puede ser la causa para que nos dé este flujo? Puede ser el carcinoma hepatocelular, es la primera causa de trombosis maligna. Entonces, si nosotros vemos eso, tenemos que ya ponernos pilas y pensar en otra cosa. Y los trombos malignos recorren un largo trayecto del vaso. Entonces, aquí vemos las causas de ausencia de flujo venoso portal. Por una hipertensión portal grave, por una trombosis, es un trombo blando, o por una invasión tumoral, que les decía que el carcinoma hepatocelular es la principal causa. ¿Cuáles son los hallazgos que vemos? Pues cuando tengo una onda ausente, tenemos defecto de llenado intraluminal. Bueno, en este caso, si nosotros estamos pensando en un flujo ausente,
nosotros la mayor parte que nosotros estamos viendo va a ser por un trombo, ¿no? Un trombo que está dentro de la vena porta. Entonces, vamos a ver un defecto de llenado intraluminal ecogénico. La ecogenicidad varía dependiendo de la edad del trombo y la ampliación la vena se va a dilatar también, ausencia de flujo por trombosis oclusiva y desarrollo de vasos colaterales, una trombosis no aguda y por último una transformación cavernomatosa. ¿Ya? Entonces, eso es en sí lo normal y algo de patología del Doppler portal. Como les decía, sí es un poco... sí, vamos a tener algunos inconvenientes con el Doppler portal. Vamos a tener tendrán que leer otra vez y repasar para que tengan en claro todos los tipos de las ondas. Porque como son bastantes vasos y cada vaso tiene diferentes ondas, y tenemos que siempre caracterizar cada onda para ver si son normales o patológicas, como ya les indiqué. Ya, entonces ahí no sé si tengan alguna pregunta, tengan dudas del Doppler portal. ¿No me entendieron nada o si quedó súper entendido y qué buenazo? Si me entendieron, lindísimo. ¿O no me entendieron? No, doctora, sí es complejo. Para mí realmente es súper complejo. complejo. ¿Para qué es súper complejo, Doppler hepático? Yo creo que le entendí los primeros 5 minutos, después ya me perdí. Pero entonces hay que revisar, tienen que revisar. Yo ya igual las diapositivas voy a hacer para que las suban y para que revisen y se pongan a leer, porque en realidad no es así como que cualquier... No es fácil, realmente hay que leer, como usted dice, doctor. Sí, el Doppler siempre es complicado y el Doppler hay que ponerle más atención, porque tiene tantas ondas, tantas y en las arterias y más, por ejemplo, las arterias, y nosotros ya nos acordamos que les decía que las arterias en todo el cuerpo tienes unas ondas trifásicas. Entonces, si nosotros vamos a ver en el brazo, en la pierna, en las extremidades inferiores, superiores, es la misma onda, pero en el hígado tiene diferentes tipos de onda. Entonces, el Doppler hepático es el que diferente tiene totalmente a todo. Si nosotros hacemos un Doppler renal, la onda es de una arteria casi normal, que obviamente tiene sus cosas, pero no es como el hígado. Entonces, sí, yo sí les pido que leamos así para que nos quede claro. Hice el máximo esfuerzo para que ustedes me entiendan y también hice la clase bien, así, las cosas puntuales para que me entiendan, pero sabía que iba a ser un poco complicado. Igual mañana vamos a ver patología portal, ahí vamos a ver a más detalle hipertensión portal, vamos a ver Bucciari, las patologías más comunes que podemos observar en la práctica diaria. Más lo piden al Doppler portal por hipertensión, pero no digo, si nosotros tenemos primero en un Doppler hepático un paciente que no está bien preparado me refiero no a que haya hecho una dieta estricta o a que haya tomado alguna cosa, no, pero si no tiene el paciente, nosotros tenemos lleno de gas el paciente y nosotros no tenemos una adecuada ventana o no podemos observar adecuadamente, se nos va a hacer bien complicado hacer un Doppler hepático sabiendo cómo tenemos que ver todas las ondas en el hígado, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta. Aparte, pues nosotros cuando nos envían a hacer un Doppler portal, no nos envían el paciente de 20 años, el que está súper chéverísimo para hacerle, que se le ve todo lindo, ¿no? A nosotros nos mandan pacientes ya que tienen ascitis, tienen cirrosis, son pacientes complicados en donde sí tenemos que ponerle bastante empeño para poder observar todo esto que es bonito, pero así. Entonces, no sé si ya algún comentario que tengan. Una pregunta, doctora. Claro. La medición de la porta, ¿a qué nivel se la debe realizar? ¿Es al inicio donde se forma, donde es la mesentérica y la esplénica, en la bifurcación cerca del hígado, donde ya entra en el hígado, o las portales derecha, izquierda? Es en la justa. Normalmente cuando se une la mesentérica y la esplénica, nosotros sí la podemos ver. Si nosotros hacemos un buen examen, nosotros sí podemos observar todo eso, pero nosotros la seguimos y nosotros tenemos que medir cuando está dentro del hígado, antes que se divide. Antes que se divida, ahí nosotros la medimos a la vena porta. Medimos el diámetro, vemos la velocidad, vemos el flujo, que son características
normales en la vena. Como mañana ya les digo, vamos a ver hipertensión portal, ahí vamos a ver cuánto es el diámetro, la velocidad, y ustedes ya saben que es de menos de 16, es patológico. Entonces eso, pero es cuando está antes de dividirse en la vena porta. ¿Y las venas hepáticas? Las venas suprahepáticas, pues normalmente nosotros, bueno, se me hace más fácil ver a mí bueno, sí, la vena porta también es fácil porque es una vena grande. La vena porta, las venas suprahepáticas, ¿cómo se acuerdan que las venas suprahepáticas por anatomía se dividen en una derecha, media y una izquierda? Entonces, en realidad esa le podemos medir en la media, no habría problema en medir esa, porque normalmente si medimos una, no es que tendríamos que medir las 3 venas hepáticas, tanto la derecha, la media y la izquierda, sino una sola vena, y esa ya me va a decir las características de las ondas. Y la arteria hepática, pues recuerden que estaba justo en la tríada portal, que estaba entre el coledo con la porta, y arribita estaba la arteria hepática. Entonces nosotros ponemos el Doppler ahí, y pues la onda es característica de la arteria hepática, no tenemos dónde perdernos. Eso es en el lóbulo izquierdo, a lo que va entrando por el lóbulo izquierdo, ¿cierto? De la tríada del coledo. Claro, Okay. sí, justo ahí en la tríada portal, nosotros ahí la vemos a la arteria hepática, porque ya no, después ya es muy difícil de observarla. Ahí, justo en la tríada portal, la arteria hepática la vamos a observar. La suprahepática sí, sí las podemos ver, y la vena porta, como digo, es una vena grande que nosotros normalmente sí la podemos observar. Ya, mi doctor, muchas gracias. Ya, entonces les invito a que por favor lean Doppler hepático para que mañana se les haga un poquito más, se les haga más fácil la clase y no tengan ninguno de esos vacíos, pues. Igual va a ir una pregunta de cada clase, así que también va a ir una pregunta de Doppler también, así que sí, échenle ganas. Ya, entonces eso nomás sería para que ahorita dediquen el tiempo para que lean Doppler hepático y mañana estén listos para el Doppler. Igual yo mañana voy a ver si les subo todas las diapositivas que nos faltan, que no me acuerdo en cuál nos quedamos. Y las diapos que faltan para que subirlas mañana para que revisen, ¿ya? Gracias, doctora. Eso, doctores. Entonces nos vemos mañana. Un gusto. Doctora, buenas noches. Gracias, una linda noche. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches.